Nuevamente estamos por aquí en este gran evento que tiene el Web 2022. Hoy nos acompaña un gran profesional, Jonás Gómez, y vamos a hablar de un tema súper interesante para todas las personas: equidad de género como ventaja competitiva. Jonás es director de Recursos Humanos para Colombia, Perú y Centroamérica, con amplia experiencia en varias multinacionales donde ha trabajado siempre desde el ámbito del talento humano. Hoy es director de Recursos Humanos de L'Oréal, una de las más grandes empresas del sector cosmético y belleza femenina, que tiene más de 86,000 empleados y presencia en 150 países. Jonás, bienvenido. Muchas gracias, Anae. Un gusto estar aquí con ustedes y hacer parte de este importante evento del WEF 2022 en Colombia. Bueno, yo conté de ti lo institucional, ahora cuéntanos de lo personal. ¿Quién es Jonás? Además, este es un espacio de mujeres que quieren conocer a Jonás. Bueno, pues muchas gracias. A ver, Jonás, voy a empezar por lo más importante. Jonás es el esposo de Natalia Carrillo y el papá de 2 niños chiquitos. Uno a punto de cumplir 4 y uno de 8 meses, 2 niños que, bueno, el de 8 meses no deja dormir mucho, pero creo que es parte del ser padre. Y bueno, 9 años casado. De hecho, la semana pasada tuve mi aniversario número 9 con mi esposa. Mi esposa también es una profesional de multinacionales y trabaja en Bimbo de Colombia, en el área de marketing regional. Así que esa es mi principal descripción, ¿no? Soy su esposo y el papá de estos 2 niños, lo cual pues muestra que la vida familiar sin duda alguna es mi componente de vida número 1 y creo que lejos de los demás. Eso es del lado personal. Fanático de la música, me encanta oír discos, desde muy chiquito me ha gustado eso, y bueno, y ahora con todo el boom de Netflix y demás, pues todo esto de ver series también es como un buen rato en familia y de pasar tiempo libre. Y bueno, ya lo profesional lo describiste un poquito mejor. No sé si quieras que entre un poquito más en detalle de lo que ha sido mi carrera. Bueno, no, tu carrera ha estado siempre enfocada en la gestión de los recursos humanos, del talento humano. Cuéntanos por qué el talento y la gestión, porque has hecho una carrera muy interesante. Mira, sí, toda la vida me he desempeñado en recursos humanos y creo que fue planeado incluso desde que estaba estudiando. Yo estudié psicología en la Universidad de La Sabana, pensando desde el día 1 en el aspecto organizacional, no tanto en el clínico, educativo, etc. Y nació por alguna materia que vi en algún momento, se llamaba algo y desarrollo organizacional, no me acuerdo el primer nombre, pero pues era dictada por un profesional de recursos humanos y hablaba mucho pues de la importancia que tenía el rol dentro de las compañías. Y conforme fui creciendo y en este camino, digamos que lo que me mueve a estar trabajando en esto es, por un lado, la conciencia de la cantidad de tiempo que como seres humanos pasamos en el ámbito laboral. Y bajo esa mirada, el impacto positivo o negativo que puede tener eso en lo que es realmente importante en nuestras vidas, que es lo que pasa por fuera del trabajo, ¿no? La vida familiar, la vida social, la vida personal, individual. Y creo que el motor que mueve lo que hago es el deseo y la intención de hacer que mientras la gente está en el trabajo, pues realmente esté pasándola bien. Y pasarla bien no solo es poder estar muerto de la risa, sino pasándola bien, creciendo, desarrollándose, encontrando un propósito, encontrando algo más allá del trabajo de 8 a 5 y del pago de la nómina cada 15 o cada mes, sino que realmente encuentre un lugar en donde pueda satisfacer muchas de sus necesidades y que lo ayuden a estar pleno para vivir lo realmente importante, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el motor que me mueve. Al final, sociedad también se construye desde el ámbito individual laboral. Construimos mejores sociedades al construir mejores lugares de trabajo. Entonces, ese es un poco el resumen de qué me hace levantar a trabajar todos los días en recursos humanos. Me encanta esa visión y ese propósito que tienes, porque es uno de los aspectos más fundamentales hoy en día
después de todo esto que hemos vivido, después de un 2020 tan difícil, de un 2021 como tratando de salir de esas aguas que nos pusieron a pensar y nos revolucionaron el mundo. Y bueno, qué interesante esa visión. No se va a trabajar solamente por obtener un dinero, una remuneración por ello, sino que debe ser también un disfrute y una oportunidad de crecimiento de la persona. Porque no es solamente cumplir unas tareas, unas funciones, tener unos roles, sino ir un poco más allá. Pero bueno, hoy el tema que nos reúne a los dos aquí es la equidad de género como una ventaja competitiva. Y me encantaría saber para ti qué es la equidad de género, Jonás. Mira, equidad, hay un debate siempre entre conceptos que parecen similares en términos de equidad, igualdad, justicia, etcétera, ¿no? Que suenan similares, pero realmente no lo son, ¿no? Y cuando hablamos de equidad de género, es pues que independiente del género, la posibilidad de acceder a oportunidades sea exactamente la misma. Y que el Magnífico, me encanta. Que el género no sea una variable para tener más o menos oportunidades de acceder a un empleo, a un espacio en la sociedad, a una posición en la sociedad, a una vida de condiciones óptimas, sino que realmente las variables sean completamente ajenas al género. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque muchas veces se toma el tema de equidad como una camisa de fuerza, que es que hay que incluir a los diversos géneros porque hay que cumplir. Es que tenemos que tener una posición específica para X número de géneros porque eso es lo que está. Y tú lo cuentas de una manera muy sencilla y de una manera muy real. La equidad es tener la oportunidad, ¿sí? Y no tener esos estereotipos y sesgos que se tienen alrededor de muchas cosas que hoy nos mueven en el mundo y sobre todo en el mundo de las organizaciones. Bien interesante que esté visto desde esa forma y no como una obligatoriedad para cumplir unas normas o unos requisitos que de pronto nos ayudan dentro de nuestra gestión corporativa y no mucho más, y no hace parte del ADN de la corporación. Pero veo que eso no sucede con ustedes, porque la equidad de género y el empoderamiento es uno de los pilares de L'Oréal como empresa. Cuéntame cómo es esto, cómo lo manejan ustedes. Mira, creo que con algo de orgullo incluso puedo contarte que L'Oréal ha tenido siempre un historial de trabajo de la mano con mujeres, que ha tenido siempre el propósito de que puedan adueñarse del poder que tienen como mujeres, ¿no? Y por supuesto es un negocio que lo permite hacer. La mujer en L'Oréal siempre ha inspirado el desarrollo de la compañía, siempre ha inspirado nuestro propio crecimiento, y creo que el desarrollo de esto moviliza mucho de lo que hacemos como organización y de lo que hacemos a través de nuestras marcas. Y esa visión que tenemos de crear la belleza que mueve el mundo, pues definitivamente está muy movida, o originalmente estaba movida también desde el concepto de belleza que vemos desde las mujeres. Sí creemos que es fundamental en la sociedad, y es la razón por la que el empoderamiento femenino es un pilar en la compañía. Es fundamental darle lugar en la sociedad a las mujeres que se merecen, porque creo que es fundamental para, como hablamos ahorita, crear un mundo mejor y lograr comunidades y sociedades mucho más sanas, mucho más desarrolladas y mucho más balanceadas, ¿no? Y bajo este pilar, pues nuestras marcas lo que están haciendo, y probablemente más adelante veamos algunos ejemplos específicos, pero lo que hacemos a través de nuestras marcas es tomar acción. No es simplemente enviar un mensaje, no es simplemente tener un logo, no es simplemente tener un producto que tiene un target más femenino, pero definitivamente es tomar acción a través de las marcas y usar esa influencia que tienen las marcas en nuestra sociedad, en el mundo, para crear conciencia con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con nuestros socios de negocio, de tal forma que a través de ellos también podamos promover esta causa y el propósito alrededor del empoderamiento femenino. Entonces, es clave para desarrollar una mejor sociedad, y es clave nuestro rol en este momento, y aprovechando la fortaleza de nuestra marca,
para enviar el mensaje correcto a distintas áreas de la sociedad. Leyendo un poco sobre L'Oréal, una de sus grandes propulsoras fue una mujer, ¿no? Si bien la empresa fue creada por un hombre, tuvo una gran influencia de una gran líder que empujó muchísimo en su tiempo toda la organización. Obviamente las multinacionales como esta van creciendo y van cambiando de sus socios, pero creo que ella dejó una gran huella. Cuéntanos entonces cuáles son esas principales acciones que ha realizado L'Oréal para hacer tangible este compromiso que manifiestas que tienen ustedes sobre el empoderamiento de la mujer. Pues mira, de manera macro, L'Oréal desde el 2014 ha apoyado los principios de empoderamiento femenino en colaboración con la ONU Mujeres y también con el Pacto Global de las Naciones Unidas. Y esos son los principios que guían un poco a las empresas para saber encaminar el empoderamiento de su talento femenino de una forma que realmente genere impacto positivo. Entonces, bajo ese marco grande que tenemos como compañía y esa sociedad que hicimos con estos importantes jugadores, nosotros apoyamos a mujeres, aparte pues del día a día de nuestra compañía, pero en ámbitos donde las mujeres no suelen estar visibilizadas. Y un ejemplo que te pongo, esto es lo científico. Tenemos un programa que se llama For Women in Science, o para mujeres en la ciencia, y específicamente en Colombia, por ejemplo, ya sumamos casi 60 científicas que han sido galardonadas en este escenario, y les damos muchísima visibilidad en un ambiente que históricamente ha sido un poco más masculino, ¿no? Entonces, mostrar ese empoderamiento femenino a través de la ciencia, que va muy amarrado al ejemplo que ponías al principio de cómo nuestro negocio también ha estado creado por mujeres desde el principio, pues creo que hace muchísimo sentido. Número dos, también adentro de nuestro negocio, dentro de esta misma lógica, tenemos más de 4.000 científicos, de los cuales el 64% de estos científicos son hombres, son mujeres, discúlpame. Es decir, la gran mayoría de estos 4.000 científicos que tenemos con nosotros son mujeres. En Francia específicamente, pues que es donde está nuestra casa matriz, hemos impactado a más de 54.000 niñas que están en edad escolar en un programa que llamamos For Girls in Science. Entonces, fíjate cómo también vamos construyendo ese posicionamiento de las mujeres en la ciencia desde que son niñas. Y específicamente aquí en países más cercanos a nosotros, en Colombia y Perú, por ejemplo, tenemos un programa muy bonito que se llama Belleza por un Futuro, en el que registramos ya más de 3.000 beneficiarias, que básicamente lo que hacemos con estas 3.000 mujeres es darles acceso a formación en temas de belleza, y de esta manera que puedan en el futuro facilitar su empleabilidad en el mundo de la belleza. Entonces, son ejemplos específicos, y como esto podría nombrarte mucho más, de cómo les estamos trabajando en darles visibilidad, y otra vez, en esa posibilidad de acceder, también darles algo de formación, especialmente aquellas que tienen menos posibilidades desde la sociedad de acceder a ellas. Precisamente sobre esto que estás hablando, vi que recientemente lanzaron la convocatoria para el premio para las mujeres de la ciencia 2022. Esto está como muy reciente, lo miré allí. Cuéntanos un poquito qué están buscando con este premio, a quién está dirigido, y porque tiene unos premios muy, muy interesantes. Cuéntanos de eso, Jonás. Pues mira, si bien ese es un aspecto que no trabajo yo directamente desde recursos humanos, creo que vale la pena verlo también con nuestra área de sostenibilidad. Sí te puedo contar pues que nuevamente en ese deseo e intención que tenemos de ganar visibilidad de las mujeres que trabajan en ámbitos de la ciencia, lo que queremos, espérate, estoy pensando, perdón, para un segundo porque necesito organizar ahí mis ideas. Claro que sí. Ok, Jonás, qué interesante todo esto que nos estás contando, y nos gustaría ahora que nos dijeras un poco cómo hacen posible ustedes la equidad de género sea una realidad al interior de la organización, cómo es la planta de ustedes, cómo es esa equidad de género en las unidades que tú tienes a cargo, que son Colombia, Perú y Centroamérica. Pues Ana, a ver, voy a empezar otra vez desde arriba hacia abajo,
porque creo que esto no es una característica exclusiva de L'Oréal en estos países, sino de L'Oréal como grupo. Entonces, lo primero que te quiero contar es que este año, justamente en el 2022, fuimos rankeados como en el puesto número 14 de las empresas del mundo con mayor equidad de género. Esto fue dado por una compañía llamada Equilib, que es el líder mundial en seguimiento de data sobre equidad de género. Y por supuesto, pues tiene una muestra de compañías multinacionales bastante grande. Y somos el número 14 en el mundo y el número 1 en Francia, específicamente. Y en 2021 también en algunas de estas revisiones, en el indicador de equidad de género de Bloomberg, fuimos reconocidos el año pasado también por nuestros esfuerzos y nuestras acciones específicas alrededor de la equidad de género. ¿Cómo se ve esto y de dónde salen este tipo de reconocimientos? Por supuesto, no es gratis, no es simplemente un título, sino pues lo importante es lo que hay adentro. Y específicamente te puedo compartir algunos datos, primero globales y luego específicamente de lo que es Centroamérica y región andina. El 69% de la fuerza laboral en L'Oréal a nivel mundial son mujeres. Es decir, un poco más de 2/3 partes de nuestra población de empleados son mujeres. El 58% de los miembros de la junta directiva de L'Oréal, del grupo L'Oréal, son mujeres. Es decir, representan mayoría. Y de todos los líderes que tenemos a nivel global dentro de la compañía, un poco más de la mitad son mujeres también. El 54% de los líderes en L'Oréal a nivel global son mujeres. Nosotros para nuestras marcas tenemos unos roles por mercados y globales que son los gerentes generales de esas marcas. Y casi el 60% de esos roles también están liderados por mujeres. Y en términos generales, cualquier rol gerencial, el 64% de nuestros gerentes son mujeres. Y por último, el 67% de las promociones que tuvimos en la compañía, es decir, personas que tuvieron oportunidades de crecimiento interior, el 67% de esas promociones fueron también dadas para mujeres. Entonces, fíjate cómo también en términos de posibilidades de carrera, crecimiento, liderazgo, pues sin duda alguna marcamos una diferencia en la población que tenemos. Específicamente en el pedazo de L'Oréal que yo lidero, Centroamérica y región andina, desde recursos humanos, el 69% de nuestra población son mujeres, de empleados me refiero, versus un 31% de hombres. Cosa que sabemos que es particular dentro del mercado, ¿no? Normalmente el tema de equidad sea al contrario. Muchas compañías tienen mayoría masculina y están buscando pues cómo equipararla o hacer más equitativos con el tema mujeres. En nuestro caso completamente contrario. La mayoría históricamente siempre han sido mujeres. Y nuestro comité de dirección, que aquí llamamos el MANCO, está integrado en un 43% por mujeres. Que quisiéramos continuar creciendo, pero sin duda alguna es un gran camino versus lo que podíamos ver hace 5 días, 15 o 20 años. Entonces creo que hemos tenido un gran avance ahí. Al mismo tiempo, en nuestra compañía no hay ninguna diferencia en términos de rangos salariales para hombres y mujeres, es decir, el mismo rango salarial para cualquier posición aplica independiente de si eres hombre o mujer, eso no importa. Y tenemos dentro de nuestro programa de bienestar, que es un programa muy robusto llamado Share and Care, tenemos diferentes beneficios que también muestran un poco el foco que le damos a la equidad de género. Por un lado, pues licencias de maternidad que dependiendo de cómo sean legalmente hablando en cada país, le damos una ampliación importante para que estén alrededor de las 18 a 20 semanas. Colombia específicamente es un caso positivo dentro de la región porque tiene una licencia de maternidad comparada con otros países de Latinoamérica pues positiva. Sin embargo, aquí la estamos estirando una semana más. En Perú también la estamos estirando bastante más y lo mismo en Centroamérica. E igualmente tenemos un compromiso bien importante en términos de violencia de género. Entonces, internamente, dentro de este programa de bienestar, tenemos una política de violencia doméstica en la que le brindamos a las mujeres que sufran de esto, pues, espacios seguros y escenarios seguros para que puedan superar este lamentable hecho que sucede más de lo que pensamos en nuestra sociedad. Entonces, desde el compromiso con violencia doméstica, desde el entendimiento del rol de madre para las mujeres que deciden serlo y que esto no afecte en ningún momento el trabajo,
pues creo que también mostramos compromisos específicos. Para ponerte ejemplos, ahorita que tuvimos bastantes movimientos internos aquí en esta región está recién consolidada y eso significó que tuvimos muchas personas cambiando de rol, cambiando de puesto, siendo promovidas, etcétera. Y tuvimos dos casos, son ejemplos muy específicos, pero dos casos de personas que fueron promovidas, una a punto de salir a su licencia de maternidad, es decir, un mes antes de salir recibió una promoción y decidimos esperar pues sus 19 semanas y que la empezara a aplicar las 19 semanas, y otra que la recibió durante su licencia de maternidad. Entonces, si bien son casos muy específicos, pero muestran que no hay ningún componente que nos haga dudar del talento de nuestras mujeres, por ejemplo, por una licencia de maternidad. Qué interesante todo eso que nos estás contando y habla de esa coherencia entre lo que me decías al principio de lo que es ese propósito a nivel mundial de L'Oréal y que es aplicable porque es una de las grandes debilidades que tienen hoy las corporaciones, empresas, instituciones, en que tenemos todo muy bonito en el papel, pero a la hora de hacer la práctica no lo llevamos a cabo. De las grandes dificultades que está teniendo hoy el mundo laboral es que es la estabilidad que hay en las empresas. Y una de los dolores que tienen especialmente las mujeres tiene que ver con eso que nos acabas de decir, que mientras están en su edad fértil, no son tan requeridas para ser partícipes en los proyectos empresariales. Pero además de eso, existen otros limitantes que se pueden sentir las mujeres alrededor de temas que no debieran ser si hablamos de equidad. Sobre este tema concreto te quiero hacer dos preguntas. La primera, si tienes dos excelentes profesionales, uno es hombre y la otra es mujer, ¿hay alguna cosa que te diga, no, pues tenemos que inclinarnos por así tengan igualdad? Esa es una primera respuesta. Y la segunda, toda vez que es un tema que lidero y que me preocupa, pero que tiene que ver mucho con la equidad, es cómo manejan ustedes todo el tema de equidad de género, pero también de equidad alrededor de la edad. Listo. Entonces, a ver, la respuesta puede ser un poco la misma para las dos preguntas en realidad. Porque la respuesta a la primera es no hay ninguna diferencia si tengo un candidato final hombre versus un candidato final mujer. O te voy a poner el mismo escenario si tengo un candidato de 52 años versus uno de 31. Digamos que estos son elementos de la vida que no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones de talento dentro de la compañía. Tanto así que dentro de nuestras prácticas y políticas de diversidad e inclusión, a través de los procesos de selección, algo que nosotros tenemos como práctica no negociable es que no hacemos ningún tipo de pregunta del ámbito personal en nuestras entrevistas de trabajo. Es decir, si tú estás aplicando una vacante dentro de L'Oréal y yo te estoy entrevistando, no te pregunto, ni reviso en tu hoja de vida, ni cuántos años tienes, ni cuál es tu género, ni dónde vives, ni cuál es tu historia, ni cuáles son tus preferencias, ni si estuviste en la cárcel, ni absolutamente nada. Porque nosotros estamos 100% enfocados en ubicar el talento en términos de competencias, de habilidades, de skills que necesitamos para seguir desarrollando el negocio, independiente del background que traiga la persona en cuanto a género, en cuanto a gustos, en cuanto a edad, en cuanto a nada. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo incluso nosotros mismos nos alejamos de esos sesgos que muchas veces son inconscientes, al ni siquiera tratarlos dentro de la entrevista. Incluso te voy a poner un ejemplo mío. A mí me contrataron, y bueno, estamos hablando mucho de mujeres, pero a mí me contrataron en octubre del año pasado y yo 2 meses después iba a tener un hijo y jamás se enteraron. Pues se enteraron cuando me hicieron la oferta y les conté que dentro de 2 meses iba a tener un hijo y tendría mi licencia y me iría y demás.
Y así funciona con absolutamente todos los procesos de elección que hacemos. Y lo mismo internamente, cuando hacemos internamente nuestros procesos de desarrollo, evaluaciones de desempeño, de talento, en ningún momento tiene ningún peso este tipo de aspectos más personales. Y constantemente recordamos ese tipo de sesgos que, reitero, muchas veces son inconscientes. Pues como seres humanos podemos tener algún sesgo hacia un ámbito específico de las generaciones o de los géneros, y trabajamos fuertemente para que no afecte ningún tipo de decisión que tenemos. Qué interesante y gracias por esa respuesta, porque son modelo en lo que están haciendo, porque no todo el mundo a nivel empresarial lo practica, y eso tiene de fondo una serie de normativas en cada uno de los países sobre las edades de retiro, sobre las edades de ingreso. Pero lo que está afectando precisamente el no tener esa amplitud como la están manejando ustedes en L'Oréal es que se están perdiendo del mejor talento, porque el talento obviamente no tiene edad. Yo creo que tú puedes tener una persona muy joven que te puede liderar un proceso grandísimo dentro de la organización, y puedes tener a una persona adulta que te sorprenda en temas de avances tecnológicos. Yo creo que estamos en un momento del mundo en donde no hay esos límites y esos sesgos, y romperlos hace parte de todo un tema de la equidad. Y ya yéndonos como un poco más allá, ¿hacia dónde piensas que debe migrar todo este tema de equidad de género, que para algunas personas incluso todavía es un tema de tabú, que no se toca, que eso no es conmigo, eso no es con mi organización? Y bueno, obviamente eso está basado en los liderazgos de los líderes de la compañía. Cuéntanos un poco como hacia dónde debieran migrar esas empresas que todavía no ven esto como una oportunidad desde el talento y desde lo empresarial de crecimiento. Mira, lo primero es, y creo que lo tocamos tangencialmente hace un ratico, lo primero es dejar de pensar esto como una cifra, como una cuota, como una obligación, ¿no? Obviamente es un tema que ahorita mueve muchas fibras y se está hablando en muchísimos foros alrededor de la equidad de género, y probablemente, consciente o inconscientemente, algunas compañías puedan caer en la trampa de entrar en la conversación, pero por estar en la conversación, no por marcar una diferencia. Y creo que filosóficamente, pues el approach sería muy diferente desde uno u otro lado. Entonces, entendiéndolo como realmente un compromiso social que se tiene, que responde a una necesidad histórica de darle el lugar a la mujer que se merece dentro de la sociedad y que se ha ganado además, pues yo creo que lo otro importante es definir una estrategia que hable a través de la misma compañía. Es decir, que sea la compañía, las marcas de la compañía, las prácticas de la compañía, los programas que tiene la compañía, las que muestren realmente los esfuerzos por traer equidad de género al negocio del que estemos hablando. Y ahí es donde, fíjate cómo L'Oréal, te mencionaba algunos, pero podemos seguir hablándolos, pues tiene programas que específicamente te muestra no solo al interior, sino hacia afuera, hacia la sociedad, pues el compromiso que tenemos, ¿no? Te puedo poner otro ejemplo. En estos últimos meses hemos trabajado mucho a través de una de nuestras marcas, que es L'Oréal París, en una campaña en contra del acoso callejero que se llama Stand Up, que tiene, por supuesto, un componente pues de mensajes a través de los medios, a través de la misma marca, pero también incluye incluso un pequeño entrenamiento para que todas las personas, mujeres u hombres, aprendan cómo actuar ante un eventual acoso callejero, qué pasa si yo lo veo en la calle, qué pasa si soy víctima de él. Y esto es nosotros hablándole y cuidando a la sociedad alrededor de nuestras marcas. Lo mismo el programa Belleza por un Futuro, te lo mencionaba hace un rato, que empodera y forma a mujeres en la profesión de la belleza. O incluso con inversión, por supuesto, pues las causas también requieren inversión, y esta es una que requiere muchísima inversión, así que nosotros tenemos un fondo llamado L'Oréal para las Mujeres, que destina más de 50 millones de euros a diferentes ONGs que trabajan esto. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay un par de fundaciones, Fútbol con Corazón y la Asociación ENDA, que reciben un poco de esto. Entonces, hay que darle forma, hay que
ponerle propósito a la equidad de género, hay que entenderlo como efectivamente un problema que tenemos socialmente y hay que empezar a ser más conscientes de los sesgos que podemos tener al respecto, porque te aseguro que muchísimas personas desde lo individual o compañías pueden ver esto como un problema muy lejano, o como que no nos toca a nosotros, pero en realidad se vive mucho desde el día a día, ¿no? Así que mi invitación a otras compañías es que se pregunten, uno, ¿qué canales de comunicación tienen las mujeres dentro de su compañía para hablar de temas de género? ¿No? Hay un lugar seguro donde una mujer puede hablar de que se pueda sentir discriminada, acosada, que tiene un problema fuera de la compañía en el que requiere cierto apoyo, sí o no. ¿Cómo están los temas salariales dentro de la compañía? ¿Tenemos rangos diferentes o marcamos a los hombres con más experiencia con un mayor salario que al mismo cargo una mujer? Porque eso sucede y otra vez, muchas veces es inconsciente y es bueno identificar ese tipo de prácticas. Pero reitero, creo que está más en ponerle un propósito y construir y sentir que somos parte de la construcción de esa equidad y no solo que queremos tener el titular y ser parte del juego al poner unos números y una cuota. Que haga parte de la comunicación institucional y no más. Exacto, tal cual. Pero fíjate que no sé si compartes esto que quiero comentarte. Ya nos hemos enfocado solo en mujer, ¿cierto? Como la equidad de la mujer. Los hombres también necesitan tener equidad y los distintos géneros también necesitan tener equidad. Entonces, creo que ahí también hay que hacer un ejercicio en que no somos como las diferentes, como las distintas, y entonces pobrecitas hay que ayudarlas y hay que darles como un lugar y un reconocimiento. No, es que todos, absolutamente todos, podamos estar en la misma balanza de las oportunidades, porque creo que a partir de ese discurso que no es inclusivo, porque digo solamente equidad de género para mujeres, puede estar llevando a esta confusión en la mayoría de los escenarios donde se toca ese tema. No sé si compartes esta opinión conmigo. No, totalmente de acuerdo y me haces pensar en algo. Creo que lo otro que nos falta, no solo a nivel corporativo, empresarial, sino social, es mucha educación al respecto. Yo creo que en muchos casos tenemos los titulares, pero no lo que hay detrás de, ¿no? Y tenemos la reacción individual, la que significa equidad de género, y para muchas personas o compañías, como bien lo dices, es más como, bueno, venga, las ayudo. Y esto no es un tema de ayudar, ¿no? Yo creo que no es un tema, eso es como en la casa cuando la gente dice, bueno, es que mi esposo me ayuda. No, el esposo no debería ayudar, el esposo debería cumplir sus responsabilidades equitativamente, ¿no? Y caemos mucho en esa trampa también lingüística y eso yo creo que sí nos debería obligar a tener muchísima más educación alrededor de la equidad de género, alrededor de los movimientos feministas, alrededor de esta posibilidad de acceder de la misma manera a las mismas posibilidades sociales y no simplemente a una ayuda porque pobrecitas. Estoy totalmente de acuerdo. Es que hay que tener una mujer ahí como para que esto, como la florecita, pues, que adorne el lugar. No, en absoluto. Eso sea la equidad. Incluso fíjate cómo ha habido algunas, voy a hablar del caso específico de Colombia, pero pues también lo tenemos en L'Oréal, pero decisiones como las que recientemente pasaron en Colombia, como la licencia paternidad extendida, la licencia compartida, que si tú la ves al pie de la letra es como, bueno, licencia paternidad es para el padre, ok, es un tema de hombres, pero el mensaje que están enviando es diferente y otra vez es, una empresa ya no puede simplemente decir, ah, no, la mujer se me puede ir 14 semanas de licencia, 18 semanas de licencia, entonces es mejor contratar a un hombre. No, resulta que ahora el hombre también se te va a ir. Entonces empiezas a eliminar esas variables de diferencia. Y lo mismo la licencia compartida. Ah, bueno, ya puede pasar que se me vayan el mismo número de semanas porque la comparten y empezamos a cerrar brechas pensando en otros actores de la sociedad, en este caso en los hombres, y en el hombre como en su rol de padre de familia. Entonces, ese tipo de decisiones también muestran que no es solo acciones dirigidas directamente hacia las mujeres, sino también dirigidas hacia otros componentes de la sociedad que van a favorecer que la igualdad en términos de oportunidades sea la misma. Sí, definitivamente es eso, no verlo como un programa de demostrar, es no verlo, sino como la oportunidad que tienen todas las personas de poder acceder
de manera libre y equitativa a acceder a un lugar de trabajo si sus competencias profesionales y sus habilidades blandas y en fin, todo lo que se requiere para desempeñar un rol dentro de una organización así lo amerita. Creo que ese es un giro importantísimo hacia el cual debe ir trabajando todo el tema de equidad. Y sí, se han enfocado las últimas tendencias y las agendas públicas que hay alrededor de este tema en apoyar el valor de la mujer, y te lo dice una mujer. Pero eso no quiere decir que nos volvamos entonces como las únicas, las diferentes, las exclusivas, y que seamos aceptadas simplemente porque vamos a estar dentro de una cuota. Pues mira, Jonás, yo creo que nos has dado toda una visión grandísima de lo que trabajan ustedes desde el talento humano y de todas esas oportunidades que una gran multinacional como L'Oréal le está entregando y reconociendo a uno de sus clientes más importantes, que es la mujer, ¿no? Eso también tiene una lógica, aunque si hablamos de sesgos, pues yo no puedo decir que es solamente para mujeres porque ya hay líneas masculinas totalmente. En fin, es que la revolución de todos estos temas parte de aquí, parte de la mentalidad con que veamos a lo que está sucediendo este mundo y las nuevas generaciones. Ya como para ir cerrando, quiero hacerte como la última pregunta y tiene que ver con algo que está en la agenda pública y es esa renuncia masiva que se están presentando en las organizaciones, ese gran dilema que tienen áreas como la que tú lideras desde el talento humano. Allí habría, y se habla de que es que no existe compromiso, de que es que no existe esa conexión entre ese colaborador y esa empresa y que el mundo nos cambió y tenemos que darle prioridades a otras cosas. ¿Cómo viven desde L'Oréal esto? Y como estamos hablando de equidad de género en el caso de las mujeres, si esta dificultad se te está presentando más en mujeres que en hombres. Me hiciste pensar con esa última. A ver, primero, sí, pues yo creo que cualquier compañía que hoy diga que no lo está viviendo, no sé, está faltando a la verdad. Yo creo que es una problemática global, no problemática, es una realidad global. Y tú lo ponías ahorita como que a veces se describe como que los colaboradores no están conectados a las compañías, pero yo incluso le daría la vuelta a ese enunciado y te diría, y las compañías tampoco están conectadas muchas veces con las nuevas necesidades de sus colaboradores. Uh-huh. Sin duda el mundo evolucionó y pues después de estos 2 años que nos tocó vivir tan particulares y tan únicos, pues creo que eso trajo una conciencia desde lo individual para muchas personas de que el estilo de vida que traían pues no era el ideal, ¿no? Y volviendo a una de las preguntas iniciales donde te decía por qué yo trabajo en recursos humanos, uh-huh. Creo que esa conciencia de estoy gastándome la vida en la oficina está mucho más presente y mucho más latente en la gente, ¿no? Y con esa posibilidad que tuvimos forzada y obligada de estar más cerca de nuestras familias, de trabajar desde la casa, de manejar mejor el tiempo. En algunas ocasiones para muchos fue, si trabajar desde la casa es trabajar muchas más horas al día, pero al menos cerca de mi familia y al menos si me tocaba bajar a recoger a mi hijo a la ruta lo puedo hacer, o si se acabó el mercado y voy rápido a comprar 3 bananos, igual los puedo comprar y no hay ningún problema. Yo creo que todos esos aspectos es lo que trae una conciencia que, reitero, los colaboradores han ido a una velocidad mayor que las compañías. Sí, claro, totalmente. Entonces, ahí está un poco el reto. Y ahora estamos volviendo, no a la realidad de antes, pero sí, pues otra vez a volver a la oficina, etcétera. Y para nosotros en L'Oréal, parte del reto ha sido cómo ganamos lo mejor de los 2 mundos. De hecho, nuestro programa de modelo híbrido, muchas compañías están entrando en eso de trabaja un tiempo en tu casa, un tiempo en la oficina. Nuestro programa se llama Best of Both Worlds, lo mejor de los 2 mundos. Y es, ven a la oficina y sácale provecho estar en la oficina,
pero al mismo tiempo trabaja en tu casa y sácale provecho de estar en tu casa. Y empezamos a mostrar mucha más flexibilidad al respecto. No tienes que escoger un día fijo, no importa cuando estés en tu casa, pues estar de paseo, en donde quieras, y lo importante pues al final es los resultados que des y la comunicación que tengas, pero sí, es un reto sin duda y estamos todavía en el proceso de continuar identificando qué es lo que la gente necesita y cómo debemos graduar nuestros procesos a esas necesidades. Pues ahí sí, seguimos siendo un negocio, una compañía, por supuesto, sin afectar la productividad que necesitamos tener como negocio. Y a tu última pregunta, si se ve más en mujeres que en hombres, no te la voy a responder cuantitativamente, te la voy a responder desde mi feeling, pero inicialmente te diría, no, creo que no hay diferencia. Creo que al contrario, esta situación de los últimos años ha elevado mucho la conciencia no clásica en términos de género que podemos tener, ¿no? ¿A qué me refiero con no clásica? A que para los hombres pueda despertarles mucho más su necesidad de estar presente en el hogar y no el rol típico, antiguo, conservador de es el que trabaja, ¿no? Entonces eso hace que empiece a requerir más tiempo en casa, más flexibilidad, y ahí empiece esa conciencia. Y para las mujeres, que otra vez históricamente ha sido más, histórica y erróneamente ha sido más el rol del hogar y demás, pues esa conciencia de cubrir muchos más aspectos de su vida durante el tiempo y una necesidad de que puedan balancear su vida para trabajar, estar en el hogar, ser deportistas, tener sus hobbies, bueno, absolutamente lo que necesitan hacer como seres humanos, ya no como mujeres. Entonces, creo que la necesidad es la misma y es más desde el ser humano, menos desde el género. Y por eso inicialmente creería que, por lo menos aquí, pues por nuestra mayoría de población femenina, por supuesto, son más las mujeres que han renunciado, pero eso ya es un aspecto estadístico. Pero creo que la necesidad de esta gran renuncia, pues es combinada, es compartida. Es un gran reto sí, el que viene para el mundo, y uno lo empieza a ver como que si fuera en otros lados, en otros mundos, en otros países, por eso todavía no me afecta, no. La realidad está ahí, como muchas otras realidades que tienen que ver con el tema de la mujer, y son las que vamos a tratar en este Web 2020 que se estará realizando en Cali en el mes de octubre, en donde nuestra base son esos ODS que se definieron para este 2030, poder avanzar y alcanzar en todos los tópicos, en donde las personas, si bien tiene mucho énfasis en el tema de mujer este foro, en general las personas, porque todos tenemos que compartir y todos tenemos que estar juntos, todos tenemos que tener una mentalidad muy abierta hacia las distintas formas de ser y del hacer hoy en día. Quiero darte las gracias, Jonás, por esta entrevista, por tu sinceridad al contarnos cosas, por tu deseo de demostrar todo lo que se hace desde una gran multinacional como es L'Oréal, pero sobre todo tu sinceridad. Me encanta cómo te presentaste, eso habla muchísimo de ti. Es un gusto realmente haber compartido estos momentos contigo, desearte lo mejor y bueno, ojalá nos puedas acompañar en ese web en la ciudad de Cali. Sí, ahí estaré con ustedes, sin duda alguna, en este importante evento. Y Ana, a ti, gracias de verdad, muy interesante conversación. Y reitero, esto es un compromiso a largo plazo, es un trabajo del día a día que al final lo que busca es, pues, suena muy a cliché, pero es la verdad, y es crear una mejor sociedad y un mundo mucho más sostenible, y sin duda, pues, la equidad de género es un pilar vital dentro de esto. Así que gracias, muy amena la conversación. Me alegra que la hayas disfrutado, que es lo importante. Sí, buenísimo.